Hola, buenos días a todos. Les habla Mario Procopio de la Iglesia Enderqui. Vamos a compartir para el mensaje del Evangelio de hoy en un profeta muy conocido para los que conocemos la Biblia, el profeta Jeremías. Y en el capítulo 2 encontramos en el versículo 13 un versículo tremendo donde Dios, por medio del profeta, le habla a todo el pueblo de Israel. Tiempos difíciles que estaba viviendo Israel, sometidos y cercados por el imperio babilónico. Y hay un versículo que nos habla patentemente y refleja no solo a Israel, sino refleja a la humanidad entera, pero también nos refleja a cada uno de nosotros. Dice así el versículo 13 del capítulo 2: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Dejaron a Dios, dejaron de depender de Dios, se independizaron de Dios. Y dice la Biblia que cada uno siguió su camino y cada uno le dio la espalda a Dios, hizo su propia vida y dejaron al sustentador, dejaron al Todopoderoso, dejaron de alimentarse de la fuente de agua viva, la fuente donde encontramos el refugio, el aliento, el alimento, donde podemos calmar la sed, donde podemos refrescar nuestra alma, donde podemos estar tranquilos dependiendo de Dios. Pero ¿qué dice la Biblia? Dice, mi pueblo ha hecho dos males, dos males. En primer lugar, dice, me dejaron a mí. Y pensamos cuánto Israel en ese tiempo dejaron a Dios. Estamos hablando unos 650 años más o menos antes de Cristo. Israel se había volcado a la idolatría. Adoraban a otros dioses, el sol, la luna, las estrellas. Se hacían con madera o con piedra o con yeso todo tipo de imágenes a la cual adoraban, a la cual seguían, y dejando al Dios Todopoderoso. No solo se volcaron a la idolatría, sino dejaron de cumplir y llevar adelante los mandamientos de Dios. Dejaron de cuidar y de amar al prójimo. Empezaron a amar mucho más los negocios, el dinero, oprimir a los más pobres. Es más, tratar de usarlo y hacerle daño y abusarse de ellos. Se dedicaron a todo tipo de pasiones desenfrenadas, desordenadas, todo tipo de pecado que Dios siempre despreció, y no quisieron contar más con Dios. Ahora, así el pueblo se alejó de Dios, dejaron a Dios.
Dios que era la fuente de agua viva, que era la roca de salvación, la roca firme donde podían estar asentados y afirmados y estar seguros porque el Dios Todopoderoso siempre los liberó, siempre los asistió, siempre los cuidó, siempre los protegió. Pero Dios demandaba que le amen, que sean obedientes y que le sean fieles. Estas cosas dejaron de hacer cada uno de las tribus de Israel, de toda la nación de Israel, tanto la del norte como la del sur, cuando ya estaban divididos. Dejaron a Dios, dejaron la fuente de agua viva. Nos recordamos cuando en el desierto Dios le proveyó de aguas. Dios proveyó abriendo la roca y saciando su sed, saciando sus quejas, sus rebeldías, sus enojos y sus necesidades. Dios siempre lo protegió con la columna de nube, con la columna de fuego, durante la noche brindándole luz, calor, protección, seguridad, paz, prosperidad, bendición. Ahora, el pueblo de Israel dejó lo que el Salmo dice 36, versículo 9, porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Contigo, el manantial, la fuente de vida es estar con Dios, es estar cerca de Dios. Ahora, el hombre, la humanidad, el mundo y en este caso el pueblo de Israel que representa a toda la humanidad, nos representa a cada uno antes, durante todo este tiempo y hoy, en todo lo que estamos viviendo, el hombre, la mujer han dejado a Dios. La política no tiene en cuenta a Dios. Es todo el hombre, por el hombre y a partir del hombre y lo que el hombre piensa. En nada tienen en cuenta lo que Dios desde el principio ha creado y ha querido y ha establecido para que la humanidad se maneje. Las familias han dejado a Dios, los matrimonios no tienen en cuenta a Dios, la juventud no tiene en cuenta a Dios. Y siempre buscan llenar de muchas cosas aún a todos los niños. ¿Para qué? Para que no busquen a Dios. Han dejado de vivir en el orden de Dios. Por eso han destruido sus propias vidas, han destruido y se están destruyendo familias, matrimonios, pueblos, provincias, naciones. Dice la Biblia que todos se han apartado. Dice, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Todo en su corazón es de continuo solamente al mal. Dice la Biblia, me dejaron a mí. Uno de los males fue, me dejaron a mí, dice Dios. Dios habla como el padre amante, triste y angustiado, como el padre que el hijo pródigo se le fue de la casa para vivir su vida y conocer otras cosas. Y ahí estaba el padre esperando, triste, para ver si alguna vez su hijo volvía. Dios con Israel estaba triste para ver si hay una oportunidad de que vuelvan a Dios, recapaciten y vuelvan a Dios. Ellos rechazaron al Mesías que vino. Ellos rechazaron al Hijo de Dios que vino para pagar por el pecado de Israel, pero por el pecado de toda la humanidad. Y le rechazaron, le despreciaron. Israel todavía
sigue esperando al Mesías y no ha creído en el unigénito Hijo de Dios, que vino a este mundo para salvar a los pecadores. Dice la Biblia, me dejaron a mí. Cuando Dios lo que quiere es que le amen y que le sean fiel y que le obedezcan. Dice, me dejaron a mí. Segundo, fuente de agua viva. La fuente es Dios. No hay otro que pueda satisfacer las necesidades del alma, del ser, de la familia, de los hijos, de la humanidad entera, de los pueblos, de las naciones, si no obedecen y buscan el agua viva y verdadera que puede saciar y puede calmar. Del Dios, de la fuente de agua viva surge la justicia, la verdadera justicia. Hoy estamos viviendo tiempos donde la inmoralidad ha llegado a puntos que hasta a los jueces que tienen que impartir justicia son parciales, son injustos. Y eso trae discordia, violencia, falta de esperanza, tristeza, angustia, dolor, fracasos, hogares destruidos, jóvenes desatados a todo tipo de mal, leyes que están aprobando que están en contra de lo que Dios determina. Y dice la Biblia, no matarás, y resulta que están aprobando leyes donde se aprueba el aborto. Seguramente han logrado muchas mejoras, pero al final hay mucha gente que está aprobando lo que Dios dice no. El hombre le da la espalda y dice sí, y las consecuencias de eso van a ser terribles, como fueron terribles todas las cosas que decidieron a espaldas de Dios. Me dejaron a mí fuente de agua viva. Cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Dios era la fuente de agua viva. Ellos cavaron para sí cisternas que se rompían, cisternas que no podían contener el agua, y resulta que el agua se diluía, se iba, pero además se contaminaba porque entraba y se filtraba todo tipo de contaminación. Con tal de darle las espaldas a Dios, con tal de hacer su propia voluntad, darle rienda suelta a su orgullo, a su soberbia, a su rebeldía, el hombre y la mujer están cavando para sí cisternas rotas. Y ellos, en todo su estilo de vida, todo el sistema está en contra de Dios. Y el mundo entero no se da cuenta, no quiere darse cuenta que estás esclavo del poder del mal. Y todas sus intenciones, por más que aparentemente parezcan buenas y democráticas, están en contra de Dios, son injustas. Pero también la humanidad está sufriendo las consecuencias del pecado que se fue agravando. Por eso hay personas que están solas, que están angustiadas, gente que ha fracasado en su familia, que ha sufrido violencia, que ha sufrido abusos, niños, jóvenes que han sido maltratados, que han sido descuidados y abandonados, y hoy están en una plena rebeldía, y cada uno hace su vida y
y soluciona o enfrenta las situaciones según como mejor le parece, pero también influenciados por el poder del mal, hacen cosas que ellos mismos dicen, yo no quería hacer esto, pero hay algo dentro de mí que me arrastró a hacer esto. Así está la humanidad, así se están destruyendo los hogares, los matrimonios, las familias y la humanidad, porque cavaron para sí cisternas rotas, no pueden retener agua. ¿Saben por qué? Porque dejaron a Dios, fuente de agua viva. Dios, como fuente de agua viva, envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que crea en Él sea salvo. Y dice, el que cree en mí, dice el Señor, de su interior correrán ríos de agua viva. Es decir, podrá saciar la sed del alma, que evidentemente ni con el dinero, ni con la política, ni con el poder, ni con las pasiones, ni con el libertinaje, con nada pueden llenar ese vacío. Dios envía a su Hijo Jesucristo para morir en la cruz del Calvario. ¿Por qué muere en la cruz? Porque el Señor Jesús cargó el pecado de toda la humanidad, aún de su pueblo Israel. Y murió en la cruz del Calvario en el tiempo prefijado por Dios, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna y pueda venir al Salvador Jesús y decir, yo soy el agua viva, yo soy la fuente de agua viva que puede satisfacer la sed del alma. Dijo más el Señor, yo soy el pan de vida, como el maná que descendió de los cielos en medio del desierto. Dios hizo posible, el Todopoderoso hizo posible todo eso. Dios fue el que hizo salir agua de la roca para saciar la sed y la queja y la angustia que estaban teniendo en medio del desierto. Ahora, ¿qué hizo el pueblo de Israel? Una vez satisfizo sus necesidades, luego le dieron las espaldas. Luego dejaron a Dios. Se olvidaron de Dios y cavaron, dice, para sí cisternas rotas, dejando la fuente de agua viva. Hoy, querido amigo, queremos decirle, queremos aconsejarle que Dios todavía da una oportunidad. Que vengas a Él fuente de agua viva. Ya has comprobado que todos tus caminos, todas tus fuentes, todas tus cisternas, todas tus decisiones que has tomado lejos de Dios, te trajeron malas consecuencias. Tristeza, dolor y desesperanza. Y es más, la Biblia nos dice que por cuanto todos pecaron y todos se alejaron de Dios y cada uno siguió su camino, todos están condenados eternamente. Pero queremos predicar el Evangelio. El Evangelio es la esperanza, que si vuelves a Dios, si vuelves a la fuente que es Dios, por medio de Jesucristo, su Hijo, podrás ser salvo. Si te arrepientes de tus pecados, si crees en Él, serás salvo tú. Y como dice el libro de los Hechos, en una historia del apóstol Pablo con el carcelero, ¿qué haré para ser salvo? Él le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y tu casa era la familia, es la familia, es el hogar, son los seres queridos, son todos aquellos que quieran seguir a Dios, pueden ser parte de esta salvación, de esta vida eterna que Jesús ofrece a todo aquel que cree y poder restaurar todo lo que se echó a perder y poder recuperar la paz, la felicidad y la bendición de tener a Cristo como fuente de toda vida y de toda justicia y de todo amor. Recibe a Cristo en tu corazón, pídele perdón, confiesa con tus palabras a Dios que le recibes,
que reconoces que eres un pecador, como lo hemos hecho nosotros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpiará de todo pecado. Y experimentarás las aguas y los manantiales de agua fresca y pura que te traerá paz y bendición y esperanza, no solo para esta vida, sino para la vida eterna en los cielos, juntamente con Cristo. Que Dios te bendiga y que puedas escuchar esta palabra y que sepas que ya estamos teniendo reuniones presenciales con todos los protocolos en Tucumán, esquina Paraguay. Así estaremos el día domingo a las 10 de la mañana celebrando la Cena del Señor y también el mensaje de predicación del Evangelio. Nos encontraremos allí. Dios te bendiga.